Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un gusto, un placer de verdad estar acá. Mi nombre es Marta Rubio Falla y hoy vengo a hacerles una invitación muy especial y es que actuemos hoy para garantizar ese futuro común. Esta charla la voy a dividir en dos partes y voy a arrancar con unas preguntas motivadoras y unas historias que realmente no son tan historias, son de la vida real. La primera es para que todos piensen y contesten cuál es el riesgo de una empresa que no lee las señales del entorno. ¿Qué le pasa a esa empresa? Baja la productividad, se estanca, pierde, ¿cierto? Es una connotación negativa. Bueno, quiero contarles entonces en esta primera historia que corría el año 2018. Yo estaba muy recién llegada a Postobón, ya pues menos de un año, como 6 meses, y estábamos en un comité de presidencia allí y empezamos a hablar sobre unas noticias. Naciones Unidas hace esta publicación, que es sencilla pero tan reveladora. Si sigue el uso de plástico en el mundo, para el año 2050 podremos tener más plásticos que peces en los océanos. Si yo hubiera sido una persona común y corriente, pues hubiera dicho, ay, qué mala noticia, qué falla, qué pesar. Pero resulta que estaba sentada con los líderes de una empresa, una de las empresas más grandes de bebidas, que tienen 20 fábricas llenas de líneas que producen en plástico. Por lo tanto, uno empieza a sudar frío, ¿cierto? Dice, esto tiene que ver conmigo. Y muchas personas podrían decir, y lo dijeron en ese momento, no, eso es en Europa, ¿eso qué va a llegar acá a Colombia? Eso no nos impacta. Pero resulta que sí, que empezó a movilizarse en Colombia muchas cosas. En Colombia y en el exterior. Lo primero es que empezó a gestionarse, que no es cualquiera, en Naciones Unidas, el Tratado Internacional Vinculante para el Plástico. Empezaron a crearse todas las normas de responsabilidad extendida al productor para Colombia, muy fuertes. Pasó luego la ley de plástico de único uso, el impuesto al plástico y algo para nosotros mucho más importante. Muchos clientes nos empezaron a decir, soy cero plástico, no me gustan sus productos, no los voy a seguir comercializando. Pero entonces nosotros medimos nuestro impacto, fuimos muy conscientes de eso. También medimos nuestro riesgo y decidimos actuar creando un programa realmente de envergadura, ¿cierto? No fue cualquier respuesta, fue una solución para el tamaño del problema. También hubiéramos podido decir, y seguramente algunos de los compañeros lo dijeron, no, pero eso es un problema del consumidor. Si nos hubiéramos quedado ahí, nos hubieran atropellado todas esas normas que yo les estoy comentando que han salido. Creamos entonces, nos dedicamos como a estudiar, a mirar cuál era ese ecosistema de aprovechamiento y reciclaje, por qué los consumidores no reciclaban y no separaban, qué pasaba y quiénes eran los grandes actores de todo ese trabajo. Y creamos un programa cuya base son los recicladores de oficio. Eso está perfecto para Colombia porque nosotros tenemos asociaciones de recicladores de oficio que son quienes recogen, luego venden, otros comercializan, intermediarios, hasta que llegan a los transformadores finales. Ese programa que hoy se llama FARO tiene 3 líneas de trabajo. Lo primero es que trabajamos en el fortalecimiento de las asociaciones. Ellos necesitan saber de contabilidad, temas legales, tramitar su factura. Trabajamos también con ellos el bienestar de los recicladores. Son personas muy vulnerables que no tienen vivienda, no tienen seguro. Nosotros se los damos. Y tercero, empezamos a mm, trasladar toda esa capacidad empresarial a esas asociaciones, más logística, más equipos para que pudieran ir por más material. Eso hace que hoy Postobón recoja y transforme el 100% de lo que pone en el mercado. Es mucho. Que trabajemos con 55 asociaciones que están integrados por más de 6.200 recicladores. Eso es el 10% de los recicladores del país. Hoy reincorporamos, es decir, en cada una de estas botellas tenemos casi el 30% de material reciclado que viene de otras botellas.
27% de resina reciclada, y que podemos empezar a conectarle a nuestras marcas esos elementos importantes, ¿cierto? Esos activos para que eso llegue al consumidor. Tenemos dos marcas que son, tienen neutralidad en plástico y neutralidad de materiales. Este es nuestro programa de economía circular. Primera historia. Voy a la segunda y arranco con una pregunta. ¿Qué le pasa a una compañía de bebidas si no tiene agua? Ánimo, se acaba, ¿cierto? No puede producir, es la materia prima. Piensen en cada una de sus empresas si no tiene oro, no tiene petróleo, no tiene azúcar, no tiene leche. Bueno, y mi historia comienza acá. El estallido social del 2021. Si se acuerdan, ese periodo tan triste, tan polémico, muchos de nosotros lo vivimos por televisión, pero otros realmente lo padecieron. Y dentro de ese padecimiento, dentro de esa rabia, de ese resentimiento de esas comunidades, porque aquí no solamente fueron los grupos ilegales y no solamente fue la guerrilla la que protestó, sino la comunidad colombiana, y eso no se nos puede olvidar. Empezamos a reflexionar sobre a reflexionar no, a vivir los impactos del estallido social en nuestra compañía. Nosotros tenemos una planta que está localizada en Caloto, Cauca, por allá en el sur, donde hay pocas empresas, donde casi nunca invertimos, donde hay muchos municipios PEDED, pero esa planta está ubicada en la zona franca y fue rodeada totalmente. Durante 30 días la compañía no pudo sacar productos, no pudo comercializar. Ya les conté que tenemos 20 plantas, pero aquí se hace un producto muy importante, que es Gatorade. Todos conocen el producto, ¿cierto? Que además es PepsiCo. ¿Qué pasa? Empezamos a querer entender cuál era la situación, qué era lo que realmente había causado ese estallido, porque nosotros no podíamos realmente estar operando. Y nos dimos cuenta de cosas muy importantes. Tuvimos la posibilidad de viajar a Cauca y tener unas mesas de trabajo con los muchachos de la primera línea, pues muchachos o señores, personas, no eran tan pelados tampoco. Ese día que yo viajé y me reuní con esas personas, yo iba muy nerviosa. ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué me van a decir? ¿Y yo qué podré hacer? Porque lo peor de uno ir a esas reuniones es a qué me voy a comprometer, qué puedo cambiar, qué voy a cambiar en mí y en mi compañía. Bueno, después de esas reuniones eh, llega esta noticia o nos dimos cuenta de una de estas noticias. Y es que estas personas lo que nos decían era, quiero dignidad, que me miren a los ojos y me reconozcan, quiero educación y quiero agua potable. Nosotros siendo una empresa que uno de nuestros productos principales es agua cristal. Eso fue muy duro y quisimos entender qué era lo que pasaba en ese municipio, porque como les cuento, nuestra planta estaba en una zona donde no tenía nada que ver, como siempre, las empresas cómodas, ¿cierto? En su espacio. Nosotros teníamos nuestra propia planta de tratamiento, nuestro pozo profundo, o sea, no teníamos nada que ver con las dolencias de Caloto. Y efectivamente, empecé a buscar, no solamente en esos jóvenes, sino en personas de la comunidad, cómo entender el problema. Conocí a doña Amparo. Doña Amparo es una líder comunitaria y que además es la gerente, o era, ya no es, la gerente del acueducto. Entonces me decía, doctora Marta, es que nosotros no tenemos tanque, un tanque suficiente, y la gente solamente recibe agua 6 horas al día. 6 horas. Necesitamos un tanque de agua. Y aguas arriba, en la Boca Toma, tenemos comunidades indígenas, tenemos cultivos ilícitos y las dos comunidades están disputándose también por el agua. O sea, el conflicto era más grande de que nosotros pensábamos. Pero dijimos, bueno, hay que entenderlo y vamos a solucionarlo o vamos a, por lo menos a participar. También fuimos más allá y nos enteramos que 13,8 millones de personas en Colombia no tienen agua potable y que muchas de esas personas están cercanas de mis plantas y de las de todos ustedes. Es una invitación para que ustedes también lo revisen cuando lleguen a la oficina mañana.
¿Qué hicimos? ¿Qué aprendimos de ahí? Lo primero es reconocer el valor de la naturaleza para nuestro negocio. Sin agua no hay bebidas, no hay postobón, pero sin agua tampoco es posible las actividades de esas comunidades, ni siquiera es posible la vida. Por lo tanto, es necesario trabajar con ellos. Diseñamos un programa muy poderoso que tiene tres elementos. Lo primero, obviamente, es la eficiencia. Vamos a ser impecables en el manejo de nuestra agua. Realmente teníamos 10 años reduciendo, como lo dice ahí, 47% menos de agua en toda nuestra producción. Y eso es realmente impresionantemente alto. Pero queríamos ir por más. Y empezamos entonces con esas comunidades a diseñar esas soluciones de agua. Queríamos trabajar gobernanza con ellos, es decir, que lográramos juntos como un ejercicio de corresponsabilidad, poder tomar ese dominio de esa agua y poder diseñar juntos soluciones de agua potable. Igualmente, en, trabajar pues en lo que tiene que ver con todo el cuidado de las quebradas y de las fuentes de agua. Hoy tenemos 35.000 hectáreas en protección pues de postobón y con alianzas en el territorio y eso es algo muy importante. ¿Qué pasó con los jóvenes del Cauca? Pensarán ustedes. Les dimos un curso en habilidades blandas. No todo siempre sale bien. Uno no le puede cambiar la vida a todas las personas. Les dimos agua potable a muchos y seguramente ellos siguieron, algunos, su camino de violencia, pero otros pudieron empezar a trabajar, no todos los que quisiéramos, pero aquí es para que ustedes vean que las personas que uno piensa que están en ese tipo de eventos no son como las creemos, son como nuestros primos, nuestros hijos, nuestros hermanos, son personas como nosotros que están simplemente retados en un momento de desesperanza ciudadana. Bueno, aquí está nuestro programa de gestión hídrica y lo que hemos logrado y lo que logramos en Cauca y en otros departamentos es trabajar con criterio científico y técnico, es decir, trabajar el agua desde la fuente hasta las bocatomas en alianzas de largo plazo, trabajando con las comunidades de base absolutamente importante, y con KPIs, con indicadores muy exigentes que nos pueden explicar si lo que estamos haciendo y en el tamaño de lo que estamos haciendo es realmente relevante. Hoy nosotros estamos reponiendo el 26% del agua que consumimos en nuestra compañía. Está un poquito lento el pasador, perdón. Entonces, volviendo a los mensajes después de estas dos historias, nuestro mensaje claro es la sostenibilidad. Debe convertir esa complejidad del entorno en oportunidades, en capacidades para que las empresas sigan siendo exitosas, pero también para que generen valor para todos. Y cuando al interior de la compañía, no solamente en los programas, y si se alegran por ellos, es que tenemos que tener un discurso muy fuerte hacia las juntas directivas, hacia los tomadores de decisiones. Y ese discurso debe tener este contenido, y es porque trabajar por lo social, por lo ambiental y por lo económico de una manera tan unificada, porque siempre deben estar los tres elementos. Jaime esta mañana mostraba cómo la inversión ambiental está disparada, pero siempre debemos tener que integrar esos tres aspectos en cualquier proyecto. Esto, ¿qué le genera a la empresa? Mayores eficiencias operativas, entiéndase, ahorros, que eso les encanta a los vicepresidentes financieros, capacidades de innovación, gestión del riesgo. Recuerden que las normas vienen y vienen muy fuertes, ¿cierto? Lo que pasa en Europa a los 4 años pasa acá en Colombia. Que no se afecte ese flujo de caja, que no se afecte el EBITDA ni tampoco el costo de capital. Ahora los bancos están muy activos en estos temas y nos van a escudriñar todo lo que hacemos en estos aspectos. Tener licencia social de operación, anticiparnos al cumplimiento de la regulación, tener relaciones muy sólidas con nuestros grupos de interés y desarrollar productos responsables que puedan abrirnos mercados internacionales. ¿Qué recomendamos o qué compartimos? Porque nosotros no somos nadie para recomendar. Queremos contar como esos elementos para poderlo lograr. Una escucha empática. Nunca desestimes a nadie, porque sea un vecino
o porque sea una regulación, ¿cierto? Y no se dejen comer el cuento de que como Trump dijo que no había cambio climático, a veces nos dicen las compañías que esto es ideologizado, esto no es ideologizado, esto es físico y es de la naturaleza. Entonces, tengamos ese discurso fuerte porque a veces sentimos que se está relegando la sostenibilidad como y se está estigmatizando a las personas que estamos trabajando en estos temas de sostenibilidad. Actuar con proporcionalidad. Si nosotros somos grandes empresas y tenemos un impacto importante, no podemos quedarnos en un piloto, en algo bonito, en la foto, ¿cierto? Que a veces también gusta mucho en las áreas de comunicaciones. Elaboremos el caso de negocio. Todo esto tiene réditos. De pronto no para el 31 de diciembre, pero si hacemos un buen caso de negocio de 3 años, seguramente nos va a dar muy positivo. Tener alianzas sólidas, lo han dicho durante todo el día, ahora hay una rueda de negocios, aprovechemos estos espacios que realmente, como lo decían por la mañana, hacer alianzas es difícil. Conseguir personas que estén en la misma región y que tengan la misma visión no es fácil. Entonces, este es un escenario del sector privado que tenemos que aprovechar muchísimo. Finalmente, trabajar con mucha legitimidad, o sea, ser sincero en ese acercamiento y en lo que se dice a la comunidad y en lo que se dice a los stakeholders y siempre pensar que son acciones de largo plazo. No estamos trabajando, no lo digo, para la foto, para el momento, para el corte de la cinta, sino para todos esos riesgos del entorno que son lentos, pero nos están llegando. Esa es nuestra invitación, es actuar hoy para garantizar un futuro común. Muchas gracias.